Que discutía hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, hoy estamos sacando la cuenta con mi producción. 270 invitados pasaron en este ciclo que empezó por un mes de media hora, después siguió por 2 meses de 1 hora y ahora terminó con mi vida, porque estoy agotado después de 1 año de no parar, la producción agotada de llamar gente interesante todas las noches, porque el tema no es traer al que toca la flauta en la esquina, sino traer gente importante. Han pasado nombres, pero increíbles. Yo a veces hago memoria. Y este ciclo, el otro día hablé con Paco Mármol, tal vez en algún momento, más adelante, vayamos menos, porque yo ya no doy más. Quiero avisarlo con tiempo para que después no salga en alguna revista, levantaron el ciclo, lo echaron porque invitó a un radical, a un peronista, no. Estamos muy cansados ya, mucho tiempo, y tengo que aflojar un poco. Pero no podía no invitar, que ya lo invité varias veces, me lo encuentro en los aeropuertos, vení, él no puede porque está siempre corriendo de acá para allá. Pero para mí es un verdadero placer tenerlo a Sergio Berman. Buenas noches, Rabino. Nos podemos tutear, ¿no? Por supuesto. Porque nos tuteamos afuera, nos tuteamos ahí. Bueno, un gusto. Qué gusto tenerte. De golpe, vos fuiste un hombre con una vigencia extraordinaria en un momento muy convulsionado en la Argentina, donde estuviste voz y voto, y donde tuviste siempre paños fríos para, a pesar de la queja, supiste usar la dialéctica para ir llevando el rebaño por el camino del bien, al pastoreo. Pero después de golpe, desapareces de la escena, de la tele, no se te ve tanto. ¿Por qué? Bueno, son procesos, ¿no? Por un lado, fue un ciclo en el cual, te diría, desde el mismo año 94, con la dura de la AMIA, yo decido salir de la jurisdicción de un templo para trabajar en la calle, con memoria activa, y fue mi primer migración del ámbito rabínico de una institución a hacer el trabajo de reclamo de justicia. Luego, como bien vos mencionás, tenemos lo que fue la crisis del 2001-2002, sí, cuando fueron las cacerolas. Que estuvimos a punto de una guerra civil. Claro, y ahí participamos con el diálogo argentino y la idea de que las religiones y la sociedad civil nos involucremos. En el año aproximadamente 2006 yo participé en todo lo que tenía que ver con las marchas por la inseguridad. Con Bloomberg. En la época de Bloomberg. ¿Te perjudicó eso? Mirá, yo creo que nos perjudicó a todos los argentinos no asumir la hipocresía, ¿no? Porque por un lado no hay ninguna duda que no es ingeniero, pero a nosotros, una vez que nos mataron el cartero, no queremos leer la carta ni hacernos cargo. Vos sabés que yo en todo momento lo dije en la radio, que a mí me entraron a mi casa. Lo primero que preguntaban por qué yo tenía un arma, pero nunca le preguntaban a los ladrones por qué tenían un arma, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Es ingeniero? ¿Qué tiene que ver que no sea ingeniero? Al hijo lo fusilaron. Pero justamente con otros 50 padres que venían de las provincias y que no tenían quizás la instrucción de Bloomberg, pero tenían el mismo dolor, y fuimos una sociedad que sí se movilizó y que sí de alguna manera se involucró. Yo recuerdo hasta el día de hoy esas marchas con las velas encendidas y sin ninguna otra bandera que reclamar por nuestra seguridad, y después fuimos perdiendo esa práctica y esa vigencia, ¿no?, de salir a reclamar, y en un determinado momento te diría que sí tomé la decisión ya no de referente religioso y social ni de política cívica, de ingresar a la política partidaria. Y una vez que tomo esa decisión, que no tiene que ver con un análisis racional de lo que me conviene, porque en realidad tengo todo para perder, pero sí la vocación de darme cuenta que la política cuenta siempre con que no nos vamos a meter, y que si no nos metemos no la vamos a cambiar. Y ahí viene un poco lo que vos me planteás, que ya es salir del nivel mediático de la queja y formar parte ahora de la vida institucional y política argentina en el ámbito que hoy me compete, que es el Congreso de la Nación. Yo voy a aprovechar este instante para pedir una disculpa a Bloomberg, porque cuando yo estaba en la cama del hospital, Bloomberg me fue a ver. Y pasó, me dio un beso, pero sé que no lo dejaron acercar mucho porque era políticamente incorrecto que Bloomberg esté al lado mío. Y yo quiero pedir, porque yo creo que hay un momento hoy en la Argentina, Sergio, en que ya estamos cansados de cargar bolsas que no son nuestras
y uno empieza a hablar. Y es cuando uno tiene que... Y yo públicamente quiero pedirle disculpas a Bloomberg, porque era un padre que había perdido un hijo y se venía a solidarizar, y creo que alguien dijo de los que estaban ahí en seguridad, no, mira, está bien que te dé un beso, pero que no lo vean muy, porque te van a pegar a él. Estas cuestiones miserables, ¿no? Sí, yo lo asumo del mismo lugar. Te diría, va bien sentido que hasta el día de hoy estoy pagando la hipoteca, que tengo que explicar que no soy derecha, que no soy hasta... No sos facho, ni fusilaste a nadie, claro. Ni por lo que Bloomberg pensaba. Aparte, perdimos la capacidad de que a veces nosotros tenemos que poder estar juntos sin pensar igual. Exacto. Y que el hecho de que uno acompañe una causa justa no implica que uno homologue las ideas de todos aquellos que la militamos en el sentido pleno del término, ¿no? Exactamente. Y creo que ahí perdimos mucho los argentinos, por esa incapacidad, primero, de dejarnos chicanear, dejarnos correr por izquierda o por derecha, ¿no? De perder un poco el norte, el rumbo que es... Sí, nos dejamos manipular. Y bueno, y esa hipocresía la pagamos cara, porque vos fíjate los años que pasaron, los problemas de la inseguridad no los resolvimos. Al contrario. Volvimos a una situación de espectadores pasivos y de víctimas profesionales, todos expuestos, y además de no asumir que cuando le pasa algo a otro argentino, me pasa a mí. Porque si no nos ponemos en el lugar de ser solidarios pero no responsables. Claro. Hasta que no te toca... Siempre sos un buen tipo que está dispuesto a marchar por el otro, pero nunca querés asumir la responsabilidad de que acá hay un Estado que se tiene que ocupar. ¿Qué pasó? ¿Asustó las 500.000 personas de la plaza con Bloomberg? No, te diría que si vos recordás, el presidente Néstor Kirchner en el primer año tenía una foto de Axel Bloomberg en su escritorio. Y Bloomberg era un héroe. Sí. Sin embargo, cuando él se fue corriendo del eje de ser un referente que podía ser cooptado, como fueron cooptados otros, a ser un crítico, y después de ser un crítico, en mi opinión, Juan Carlos se corrió de un eje porque él no estaba ni para legislar digamos, un código penal, no estaba para venir con las carpetas y decir a los jueces lo que tenía que hacer, no estaba en el lugar de que tengamos que poner el lugar que nos corresponde, era un padre que le habían asesinado a un hijo. Claro, entonces, enseguida acá, bueno, yo siempre cuento anécdotas, discúlpame, que me llamó un dirigente de un partido político X a la cama del hospital, yo estaba con morfina, para ponerme como candidato a diputado. Claro. Aprovechando el furor mediático que me estaba muriendo, ¿no? Bueno, y es más, te diría que no fuimos pocos los que hablando con él le pedimos que en esa instancia no sea candidato, porque pensábamos justamente que más allá de las ideas que no compartíamos, había un testimonio de vida y de muerte, que él cumplía una función social. Ajá. Y que la perdimos justamente porque al seguir insistiendo, cosa que me parece muy válida, y la gente lo fue acompañando, uno te olvides que la última marcha, el gobierno le puso la contramarcha con Delía. Sí, me acuerdo. Y a nosotros que nos gusta ver la Argentina como un partido de fútbol, era la final de Bloomberg contra Delía. Y todos prendieron el televisor. Bueno, ahí que a mí me tocaba, junto con otros religiosos, hacer una invocación, que lo hicimos durante 3 años. Babi, nosotros durante 3 años, referentes de las religiones, hacíamos de teloneros de Bloomberg. Antes de que él diera su palabra, hacíamos una invocación. Pero ese día en la Plaza de Mayo yo no podía con la sensación de opresión y del hecho de empezar a pelearnos entre argentinos cuando la causa era de todos, y hablé de algo que fue un exabrupto en ese entonces, que yo hablé en la Plaza de Mayo de la monarquía constitucional. Y eso generó de que me corriera yo de una referencia, en ese caso social por la inseguridad, a un actor de la política por haber dicho y tomado una posición que te diría que, bueno, mirándolo a la distancia, 10 años después casi me quedé corto, ¿no? Pero de cualquier manera me hago cargo de lo que dije. Está bien. Y vos decís que todos esos acontecimientos en los que vos estuviste tanto... Porque a nadie lo ponen en un lugar de protagonismo, porque sí, el protagonismo, porque la sociedad siempre pone lo que está necesitando, ¿no? Cuando la gente necesitaba un ángel que puteaba en la tele, estaba yo puteando y decía, mira, este putea, este putea. Cuando no me necesitaron más, se necesitaban un tipo que venga y hable de juntar la familia y todo, bueno. Entonces creo que a vos te puso la sociedad en ese... Ese fue uno de los lugares, pero bueno, yo rápidamente aprendiendo de emigrar del lugar, no quedarte en una posición fija, porque en la Argentina es complicado quedarte en una posición fija. Sí, te voltean. Migré hacia el tema de la participación institucional, que es en lo que creo. Y en este momento, vos, ¿cómo ves porque, a ver, así como nos callamos con el tema Bloomberg, y repito,
Yo no estoy de acuerdo con la ley Bloomberg, no estuve de acuerdo con algunos policías, porque se sacaron un montón de policías que conocían la calle para poner a otros que venían a robar nuevos, ¿no? En la historia es real y es así. Y otras decentes, por supuesto. Yo siempre digo, hay gente de todo, pero esa remoción que se hizo fue nada más que una cosmética. Para los giles. En este momento sería estúpido no reconocer que el país está muy dividido. Y estamos... Cuando en la Franja de Gaza morían 6 personas por día, acá morían 24. Y no se puede decir porque no es políticamente correcto, pero es una guerra lo que estamos viviendo, ¿no? Muertes diarias, acostumbrados a vivir con la muerte y la sangre, y hoy mataron a un policía, lo acribillaron. ¿Cómo ves? ¿Cómo salimos de esto, Sergio? Te diría que con la ley salimos de esto. Lo primero que necesitamos, en general, el problema es que el término de seguridad, y vuelvo a lo que vos planteabas antes. El fascismo. Claro, el problema, ¿sabés cuál es, Fabi? Que acá nosotros hablamos de seguridad en el último límite, cuando lo que corre riesgo es la vida, y en realidad de seguridad tenemos que hablar en el comienzo, cuando la tenemos que preservar, porque el término seguridad no son fuerzas de seguridad. Primero hay seguridad social, que se da con la educación, con el trabajo, con la inclusión, con un Estado que, independientemente de cualquier gobierno, le permite a un país ver en el Estado una herramienta para el bien común y no una estructura de vaciamiento del que gobierna. Entonces, si vos tenés realmente una ley y una vocación donde la gente esté segura, ¿por qué puede estar segura? Porque tiene futuro, porque tiene esperanza, porque está contenida, porque está incluida. Luego lo que te queda es que los delincuentes quedan no con la gente disponible para que puedan hacer con nosotros lo que quieren, sino que quedan bajo la ley en manos de la justicia. Entonces necesitas justicia independiente. En la medida que uno tenga justicia independiente, fiscales, recursos, capacitación, y que la gente que son delincuentes tengan toda la garantía, pero no el garantismo de quedar afuera, sino de quedarse adentro, no vamos a resolver el problema de la seguridad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo lo veo, vos lo ves desde adentro, estudiando el tema, y yo lo veo de afuera como público, ¿no? Como el que paga los impuestos. Pero más que el que paga los impuestos, que sería medio trivial, estoy hablando como el que sufre las consecuencias, porque las he sufrido. Sí. Entonces, cuando se habla de cultura, de educación, de mañana, siento como hoy por hoy el argentino, con el tema, por ejemplo, violencia, que no lo llamo inseguridad, lo llamo violencia, porque ya hay violencia en la cancha, es violencia. Cuando nos hablan de un colegio y la cultura, hablan de años. Y la solución tendría que ser: el sol sale mañana. Sí. Mañana nos gustaría llevar a los hijos, alguien que no frote la lámpara, pero que nos diga, arrancamos mañana, chicos, pongámonos de acuerdo, ¿no? Porque... Sí, para eso inicialmente necesitas ejemplos. Necesitas la ejemplaridad. ¿Quién dividió esto? Yo pienso que primero hay una división estratégica, que es una manera de gobernar, que es partir la sociedad. Y yo creo que eso lo tenemos que, de alguna manera, cicatrizar y superar. Los argentinos, terminémosla. El tajo podemos pensar diferente, nunca podemos considerarnos enemigos por no pensar igual. Entonces, esa acción de pacificación y reconciliación, donde ninguno de nosotros está exento de tener un amigo o alguien de la familia con el cual preferís ya no hablar para no pelearte. Es exactamente. Entonces necesitamos reconciliarnos, que significa, mira, volvamos a la cultura de los disensos en el encuentro, que aunque no pensemos igual, dialogamos. Vos sabés que yo el viernes me fui del canal, al mediodía me fui de la radio, hay una pizzería acá en la esquina, Kentucky, y había un tipo sentado con la novia, ¿no? Un pibe con la mochilita, barbita. Paso con la ventanilla baja, me dice, facho. Y yo paré y le digo, ¿pero por qué? Y bueno, nosotros empezamos a tocar bocina. Y yo me enojo, ¿eh? No es que le digo, hijo, soy como vos, le digo, bueno, Dios te va a... No, yo le quiero romper la nariz, pero le digo, explícame qué es facho, ¿no? Porque yo me dan ganas de arremangarme y bajarme y decir, explícame facho, pero ¿qué? Y se puede poner en mi vida y caminar con mis zapatos para saber mi vida. ¿Qué es eso de facho, no facho? Si vos te roban y lo denunciaste, ahí está, viste, con la cana, buchón, buche. ¿Qué es esa historia estúpida que vivimos? No la comprendo, o sea, que no me entra en la cabeza. Es que en realidad no es generación espontánea. Eso es el producto de una manipulación. Cuando vos utilizás el aparato de propaganda de un Estado que deja de ser medio de comunicación para bajar línea y descalificás personas porque no piensan igual, escrachás a otros y planteas que el que no piensa como vos es oligarca, destituyente, de derecha y un facho. Nosotros en Argentina vamos a tener que volver a definir todas las palabras otra vez.
Hay que hacer un barajar y dar. Entonces tenemos que hacer un nuevo glosario y volver a usar las palabras. Porque, por ejemplo, si yo te dijera lo siguiente, mira, lo que vos planteaste antes, ¿cómo resolvemos el problema concreto de la gente? No de los dirigentes, de la política, de la gente. Usamos dos palabras. Yo digo orden y progreso. Para algo los brasileños lo pusieron en la bandera, ¿no? Sí. Ahora, vos decís orden. Es facho. Y te tenés que disculpar. Claro. Es mano dura orden. Pero no, espera, orden es orden. Ahora, el orden no es de la discrecionalidad de lo que vos pensás o yo pienso. El orden es lo que prescribe la ley. El problema es que nosotros tenemos una ilusión óptica, volviendo a los chicos de las cosas que dicen, que a mí también pasa en la calle. Antes no era así, ¿eh? No. Antes no era así. Que los chicos de alguna manera confunden libertad con libertinaje. O sea, piensan que la libertad es hacer lo que quiero. No, no. Libertad es que vos haces lo que querés dentro de lo que podés y debés. Vos sabés que yo, por eso me encanta hablar de esto, porque ya es inconcebible tener que andar con vidrios altos, pero no por los chorros, sino por la gente, que no piensa igual. O sea, siempre hay uno que no piensa igual, o que sos un héroe porque defendiste a tu familia, pero a los 15 días volvés a ser el facho que trabajaba en Radio 10. Y a mí un poco me rompen las bolas, honestamente, y además me jode esta historia de que dejen, ustedes de la Cole, hay un tipo, Diego Birs, específicamente, que ha hecho un gran daño, etiquetando como en un supermercado a la gente y colaborando con la discriminación de los argentinos, ¿no? O sea, el que no piensa como los que me pagan son fachos, son represores, nos dan vergüenza en la sinagoga, no son judíos. Este pibe ha hecho desmanes. Y yo creo que hay que explicarle a este pibe que está lindo juntar plata a costilla, ser sicario. Pero ahora creo que todos tenemos que dejar el cargo de lado y darnos la mano, porque no va más. Yo creo que justamente lo que viene por delante de todos nosotros no es volver a el movimiento pendular que la Argentina tiene. O sea, lo más importante es lo que es, Fabi, que nosotros en un futuro no le vamos a hacer a ellos lo que nos hicieron a nosotros. Pero ahí está, ¿ves? El ellos y el nosotros. Ahora, te pregunto, Sergio, ¿quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Y esto me hace acordar al alambre de Auschwitz. Sí. Y no me gusta. Bueno, pero en realidad cuando yo te digo ellos y nosotros son las categorías que nos han impuesto para terminarlo. Nosotros tenemos que dar por terminado. Vos no podés tomar revancha. No, ¿qué revancha? Bueno, pero vos tampoco, pero escúchame, de 200 años nosotros vamos pendulando. ¿Vos sabés que, por ejemplo, nosotros nunca nos decimos toda la verdad? Los argentinos nos decimos la mitad de la verdad, que es mentira. Claro. Y según quien gana y le edita, tratamos durante que tenemos ese poder de edición, que es una acción no de memoria, sino de demagogia, de convencer al resto del país que esa es toda la verdad. O sea, hasta que nosotros no asumamos que todo lo que hizo la Argentina nos pasó, y que en lugar de estar todo el tiempo buscando culpables, que es el trabajo que tiene que hacer la justicia, ni lo que opinás vos ni lo que opino yo encuentra al culpable. Eso es lo que hace la justicia, que es una institución de la República independiente y que juzga en función de evidencias y hechos y no de posiciones ideológicas. Mientras tanto, lo que nunca asumimos los argentinos es que somos responsables. Los argentinos somos responsables. Bueno, nos cuesta, por eso creo que elegimos, cuando a mí me dice que votamos mal, digo, votamos muy bien. Porque elegimos siempre un culpable. Nunca elegimos uno igual para compartir la hablamos culpa. Antes de las palabras, ¿no? Claro. Fíjate que vos la acepción común de responsable es culpable. ¿Dónde está el responsable? Vos ya estás buscando al culpable. Exactamente. Y responsable es el que responde por. El problema es que nosotros no queremos responder por la Argentina. Claro. Nosotros le preguntamos a la Argentina todos los días qué me das y qué me llevo. Y la Argentina nos pregunta a nosotros qué vas a ofrendar. No hablo de los impuestos que se llevan. No, digo, ¿cuál es la ofrenda? Eso es lo más barato. Es la vida que se lleva. Exacto. ¿Cuál es la ofrenda que estamos dispuestos a dar? Ahora, el problema es que en la medida en que nosotros como argentinos, vuelvo a lo que vos decías, la división, ellos y nosotros, en lugar de restablecer la fraternidad de ser una familia, porque los argentinos somos una familia. Claro. Ahora, vos disculpame, cuando yo hago referencia a Auschwitz, pero no es una irreverencia. Nosotros hemos tenido dictaduras, tenemos hoy la dictadura de la violencia, hay muertos, o sea, no se está jodiendo. Ayer me llamó el viernes una señora que a un nene discapacitado, que el padre murió en un asalto y ella en el embarazo tuvo un problema
de oxigenación y nació el chico mal. Lo tuvieron con una pistola en la cabeza y le robaron la computadora que el chico tenía para comunicarse con la madre. Bueno, eso es tan horroroso y también es un genocidio. También es un genocidio. Entonces, yo te quería hablarlo con vos este tema, porque uno se calla la boca, muchas veces por intereses, muchas veces porque tiene una familia que darle de comer, y hasta muchas veces por miedo a que te digan facho, ¿no? Que esa maldita palabra que no tuvieron los huevos de decírsela a los milicos, se la dicen a cualquiera que opina diferente. Yo ayer escuchaba al doctor Grondona, y yo lo quiero mucho a Mariano Grondona, y lo respeto mucho, pero no coincido en nada. Nada de lo que él dice yo coincido, porque no puede ser tan facho. Ni él ni el señor que está al lado. Pero lo respeto y lo escucho a Mariano, porque tiene prosapia, tiene trayectoria. ¿Qué dijo? Y no sé, pero él es extremadamente... Están 6, 7, 8, 7, 8, 6, Mariano, ¿viste? La otra punta. Entonces, pero con respeto, y veo 6, 7, 8 con respeto. Y saco lo bueno que cuentan, que hay cosas buenas, pero no se me ocurre decirle zurdo, ni decirle ladrones del Estado, no sé. Sí, te diría en este caso, yo a veces coincido con las cosas que plantea Mariano, pero fundamentalmente lo que respeto de él, y ahí veo una gran diferencia entre los dos marcos, es que Grondona no te edita, te invita a hablar. Bueno, la edición, si la ves, es una ventaja. A mí cuando me editan, dice, Babi dijo en el 2004 esto, y hoy dice esto, digo, gracias a Dios. Claro. Lo terrible sería que yo esté diciendo lo mismo del 2004 hasta ahora y no haya cambiado, quiere decir que alguien me está pagando para que lo repita. Claro, pero si vos estás hoy y podés hablar, ¿por qué no te llaman para hablar? ¿Por qué te editan? Y porque, es el negocio de ellos. Y bueno, pero eso no es periodismo, eso es propaganda. Pero eso es propaganda nazi. Bueno, son prácticas, pero son prácticas justamente que nosotros tenemos que dar por terminadas a futuro para tener debates. ¿Cuándo es el futuro? Hoy. Hoy. Porque el futuro no es lo que viene, es lo que hacemos para que suceda. Pero no podemos convencerlos a todos que es hoy el futuro. El futuro es hoy. Porque acá el futuro tiene fecha, es 2015. No, eso para mí es una posición totalmente inmadura de suponer que los procesos de transformación que nuestro país necesitan coinciden con un calendario electoral. Es un pensamiento adolescente, explicáselo a la gente, claro. Catártico, adolescente, inmaduro, de un país que somos todos nosotros, que estamos convencidos que nos merecemos que alguien nos haga el país que nosotros no estamos dispuestos a hacer. O el futuro es después del Mundial. Y no, bueno, si ganamos o si perdemos. Bueno, por eso, el Mundial, ojalá que el tema del Mundial no signifique la anestesia de la anomia de ser todos de alguna manera esos zombies que nos transformamos nosotros o por el consumo o por el Mundial o por de alguna manera estar siempre atrás de los ídolos en lugar de buscar los ejemplos. Entonces todo este trabajo que es el que hay que hacer, que a mí me gusta la conversación frontal y a veces te diría cruda, que es la que no damos, claro. Que es realmente debatir ideas y no pensar igual y tener posiciones diferentes, pero no descalificar a las personas, porque esa es la manera más barata de evitar la discusión. Y que con eso destruís el diálogo. Bueno. Porque si vos y yo empezamos a hablar, y yo te digo, pero callate, vos que sabés que... Chau, se anuló todo tipo de diálogo. Bueno, ahí también la figura, bueno, yo por lo menos planteo que esto que ahora nosotros estamos en una posición casi idolátrica, ¿no?, del Papa Francisco, en lugar de tomar su ejemplo, que él llamaba la cultura del encuentro y el diálogo como un instrumento, digamos, de paz. Nosotros nos gusta siempre estar con los ganadores y no con los principios. Claro. Porque eso que él lo predicó cuando estaba acá, nosotros no lo escuchábamos, lo ninguneábamos, lo descalificamos y lo entregamos. O sea, es que la única parte del mundo donde el Papa se lo toma como un matafuego. Cualquier cosa que pasa, no, pero acá. Francisco es acá. Bueno, pero... Acá. Pero él no está para esas cosas. Claro que no está para esas cosas. Está en otra cosa, está en otra liga. Pero se le van a quejar a Francisco, bueno, que gane San Lorenzo, ¿no? Bueno, pero te digo, en ese caso te diría no estaría mal porque estaría en el nivel de los milagros y me parece que es algo que se le puede pedir. Pero en términos, digamos, de las referencias, yo creo que es más fácil para nosotros, es más, hasta leerlo te diría, leer lo que el tipo escribió cuando estaba entre nosotros. Yo por eso siempre hago una especie de analogía entre él y Jesús, ¿no?, salvando la distancia. Porque mientras vivía entre nosotros, lo negamos, lo olvidamos, lo ninguneamos. Sí. Y no lo escuchamos. Vos sabés, Sergio, que siempre cuento cuando el mensaje navideño, yo cambia, con el pesebre ese de mierda, cambia. Y ahora cualquier cosa que hace es motivo de show. ¿Sabés por qué? Porque Francisco es la resurrección de Bergoglio.
Claro. Ya estaba liquidado el tipo para nosotros acá. Claro. Y es más, cuando el poder lo ponía en el lugar que lo ponía injustamente, que el diablo viste sotana, jefe de la oposición, más todas las cosas que sucedieron, todos nosotros nos silenciamos y nos callamos. Ahora, en la dimensión de ganador, claro, porque fue ungido papa, todo el mundo tiene un nivel de obsecuencia. Ahora, ¿qué pasa con este país que pone en el mismo estante a Maradona, a Messi y a Francisco? No, por suerte mejoramos el estándar, te A diría. ver. Te diría que en este sentido, entre Maradona y Francisco, Sí, yo por me eso. alegro. Te digo, me alegro. Gracias a Dios. Gracias a Dios, y eso sí que es gracias a Dios literal, gracias Sí, a sí. Dios, digamos que el argentino más importante de la historia de la humanidad, en mi opinión, Sí. va a ser Francisco. Claro, si no quedaba Diego. Sí, digamos, teníamos discusiones, Sí. Diego, la Messi, presidente, esa era la discusión, Messi, claro. que eso, teníamos varios candidatos, pero en este caso creo que pasamos ese umbral, pero justamente lo diría no en términos de su persona, que es una discusión aparte, sino en términos de que para nuestros hijos y para los jóvenes es muy importante tener un ejemplo que les permita ver que no llega el que se lleva todo puesto, Claro. que no llega el ganador y el más vivo, que no llega el que se quedó con todo, que no llega el que empujó a todo lo demás. Que El sinvergüenza no llega. Claro, viste, que se eleva el que baja el perfil, Claro. el que de alguna manera llega del lugar de una vida con una trayectoria. Y con los zapatos de goma rotos. Y viste, y que mantiene justamente una esencia donde no deja de ser quien es, y que no llega a ese lugar de reconocimiento sin antes preocuparse por los demás. Ahora, yo en esto no lo hago en términos idolátricos de su persona, sino que lo veo como un docente. Claro. Que nos sirva a nosotros para la pedagogía de todavía lo que no hicimos, pero para enseñarle a nuestros hijos. Como por ejemplo, enseñarles, a mí por ejemplo me cuidaron pidiéndome que no me meta. Claro, él no Así te zafé. metas, él no te metas. Así zafé, pero ese era mi tiempo y mi historia. Hoy yo quiero para mis hijos que aprendan que no hay nada más peligroso que no meterse y comprometerse. Ujú. Y en este sentido digo, hay que tomar partido. Y no por un partido político solamente. No, hay que no, jugarse. el partido, hay, que, hoy el partido político es lo mínimo. hay que jugarse. El tema es personal. Hay que involucrarse, hay que comprometerse. Y nosotros nos gusta, la Argentina, verla desde la tribuna, Claro. en lugar de bajar a la cancha a jugar. Bueno, vos sabés que yo en el monólogo del teatro digo que siempre es la misma palabra cuando se va a un gobierno, ¿no? El tipo se queda rascándose la bragueta y diciendo, ¿cómo nos cagaron? Siempre es la misma frase. Y no es que te cagaron, es que vos depositás en el Estado lo que el Estado no te va a cumplir jamás, ¿no? Sí, porque nosotros en vez de ser representativos somos delegativos. Es como el día que vos ves a tu viejo bañándose desnudo y no tiene la camiseta de Superman y decís, es un hombre, ¿no? Yo cuando mi hijo lo levanté en brazos, que se estaba muriendo, y pesaba 38 kilos, me di cuenta que papá no era el superhombre que yo pensaba, era una cosita ahí que se me iba entre los brazos. Y ahí es donde te das cuenta que estás huérfano. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia en este momento, de Pepe Sacristán decía en su monólogo final de Solos en la Madrugada, estamos maravillosamente desamparados. Y ese desamparo nos lleva a tratar de encontrar el camino, ¿no? Como en el Sinaí, más o menos. Sí, madurar, te diría madurar y crecer. Nosotros en esta posición, a veces te digo, mira, para analizar la Argentina, nosotros usamos las ciencias sociales, y a veces estamos más para la ciencia psiquiátrica. Seguro, pero no te quepa duda. Nosotros estamos más para un diván que para, digamos, un libro de historia. Yo veo los programas entre los que a veces estás vos invitado, los programas periodísticos, y yo creo que si Fellini hubiera sido argentino sería documentalista, porque son personajes de Fellini. Fíjate que a veces el humor, incluso el mismo La Nata, Sí. no supera la realidad del pragmatismo de los políticos. Es terrible. Y es triste esto. Me hace acordar a la época de Tato Bores. Pero no te Tato Bores era un guión. Claro. Es un documental. Pero no, exactamente. Y sin ir más lejos, cuando vos escuchás las cosas que dice el Estado, y cuando ves la oposición, y no te ofendas, vos No, te decís a un yo lo partido de asumo. Macri, pero cuando te dicen que, ¿cómo se llama? Mauricio se tragó el bigote haciendo de Freddie Mercury, la verdad, con todo respeto, digo, ella está. Digo, porque a ver, si yo tengo un médico que me va a operar, y canta como Freddie Mercury en la guardia y se tragó el bigote y no me puedo operar. Yo digo, no, espera, deja, voy a consultar a otro, porque honestamente, con todo respeto por Mauricio, al tipo que quiero mucho, digo, no estamos ninguno preparado para la altura de las circunstancias de lo que necesita el país hoy, ¿no? Claro, pero en definitiva te diría, en el caso tanto de Mauricio, que en realidad más que como canta, lo importante es cómo gestiona y hace. Pero se para tragó el resolver los bigote. problemas. Claro, pero sabés que acá hay gente que se tragó otras cosas. Bueno, y por es peor eso. que un bigote. Hay otros que se han comido medio país, pero por eso te digo. Pero
lo que digo es que justamente por lo que vos planteás es, ¿sabes lo que nosotros necesitamos en el corto plazo? Porque lo que yo planteo de solución es mediano plazo. Sí. Yo te sincero, mira, Fabi, yo creo que el país cambia, pero no en los tiempos de nuestra angustia existencial. Nos va a llevar más de una generación, porque nuestro problema estamos enfermos de valores. Sí. Y el cambio es cultural. O sea que la nuestra está perdida. No te digo que está perdida, sino que si hacemos lo suficiente, nuestros hijos quizás la vean. Porque nosotros no llegamos en el tiempo de cocción de cambiar estos vicios estructurales de lo mal educados que estamos. Igual creo, considero, es mi punto de vista, simplemente creo que lo mal educado que hemos estado los últimos 15 años, sí, el aluvión la degradación que había. Rapamos mal. Pero terrible. Bueno, ahora terrible. vos decís, ¿cómo resolvemos los problemas mañana? Yo te digo cómo lo resolvemos, como venimos haciendo los últimos 30 años. Todas las elecciones terminan siendo accidentes electorales. Salvo el caso de Alfonsín, que lo dejaría afuera por una situación era necesidad histórica, y urgencia, ¿verdad? Sí. Histórica, de una épica, inclusive te diría en términos... Era necesidad y urgencia. Era otra situación. Todo lo demás, nosotros le armamos un relato para justificar un accidente electoral en la volatilidad de que no tenemos partidos políticos con ideologías ni con propuestas, que nosotros elegimos lo que nos conviene por nuestro interés y no por los principios, que lo que marca las pautas de los ciclos en la Argentina no son las ideologías, sino la economía, y que nosotros como sociedad somos una sociedad hipócrita. Muy, extremadamente. Entonces, si nosotros no nos sinceramos de todo esto, yo lo único que espero que en el 2015 tengamos, Dios mediante, el accidente electoral para bien, que una vez nos toque un tipo sensato. ¿Quién es para vos? Macri, pero yo te diría, me abro, mira lo que te digo, me abro cualquier otra de las opciones, sensatez del sentido común, y que la Argentina, yo quisiera, ¿sabes? Argentina, un gran estadista. Y por ahora lo que nosotros necesitamos es una persona que no tenga dolo. Igual y que no tenga de vaciarnos y destruirnos, sino de hacernos progresar. Igual te digo, yo creo, fui a ver el panal, vi todas las abejas, ninguna se alimentó con jalea real. Estadistas no hay. Conformémonos con un decente. Bueno, en esta camada estadistas no hay, pero para ese mínimo común de esos consensos, para no volver otra vez a lo que vos decías de Superman y el superpapá. Porque si no volvemos en la idea mesiánica de alguien que va a salvar. Del dedo del padre de Alfonsín. Bueno, entonces busquemos justamente el sano, maduremos. Entonces, para más que la Argentina es como nosotros somos adolescentes. Queremos un papá que nos haga todo. Sí. Por otro lado, nunca tuvimos nada que ver. Siempre alguien tuvo la culpa. Sí. Jamás pagamos ni las expensas, ni llenamos la heladera, ni lavamos la ropa, ni mantenemos la casa. Vivimos en la habitación de cada uno con los beneficios de la casa de todos. Y en este sentido vamos a hacer cargo de todos. Además tenemos millones de nuestros hermanos en la banquina del camino. A nosotros tiene que dar vergüenza que la Argentina tenga hijos de la patria con hambre. Sí. Vergüenza no tiene que dar que la mitad de los chicos de la edad del secundario no están en la escuela sino afuera. Sí. Eso coincido plenamente. No tenemos vergüenza. No tenemos. Bueno, ahí está justamente. Tenemos pobreza y exclusión, pero es mucho peor que no tenemos vergüenza. Vos sabés que hoy, por la calle Tames, le tocaban y lo puteaban a un cartonero. El tipo iba con 80 kilos de cartón en un carro, tirando, y los tipos todos en su auto, con aire acondicionado, con calefacción, como sea, tomé bocina, correte, hermano. Y esos tipos son los que dicen, necesitamos igualdad social, no se respetan los demás, hay mucho pobre en la Argentina, pero si sos vos el que lo empuja con el paragolpe del auto, al pobre tipo que quiere llevar los 8 mangos honestamente para la familia a la noche. Es que volviendo a las palabras que se desvirtuaron, hay que volver a preguntarnos al día de hoy qué son los derechos humanos. Ahora volvemos. Esa es la pregunta y la cábala. Cuando volvemos con el rabino Berman, Sergio Berman, no quiero decir rabino, quiero decir amigo Berman, hablando esto no es un programa político, es un programa social, es lo que nos pasa y que a veces no queremos o no podemos ver. Una tanda cortita y no se vaya, quédese con nosotros. Tengo un ángel que me guía, que discutía hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionado, tengo un ángel que seduce. Bueno, tengo el libro en la mano del rabino Sergio Berman que se llama Un Evangelio según Francisco. Dice, maestro, líder y estadista. Mira, yo sugiero que lo lean, ¿no? Para tener otra visión mejor de nuestro Papa. Y nuestro Papa porque es de todo, pero también es del mundo, no es para que nosotros lo usemos diciendo, está bajando línea Francisco, no es el presidente, es el Papa, avísenmosle, porque la gente se cree que tenemos, mientras viva Francisco, estamos gobernados. Y no, él tiene el mundo para gobernar, bastante quilombo.
Bueno, Sergio, estábamos, ¿cuál fue el último tema que...? Derechos humanos. Derechos humanos, sí. Lamentablemente, dentro de las cosas que se desvirtuaron, primero los derechos humanos son muy importantes, ¿por qué? Porque marcan en la ley lo que no sabemos hacer como humanidad. Pero si fuéramos realmente humanos, no necesitas los derechos. Claro, ya los tenés implícitos. ¿No? Claro. O sea, es un límite que pone la ley cuando nosotros no podemos desplegar ser humanos. Me gustaron algunos proyectos tuyos, yéndonos 2 segundos, con el tema de los animales. Me encantaron, porque no piensa nadie en los animales. Y sabés que hoy comenté en la radio en la mañana, que yo viajo por todo el país y estoy muy feliz que en todos los centros comerciales no veo más peleterías. Se extinguieron las peleterías, eso me hace muy bien. Eso es muy bien. Y por otro lado, de esta idea de los derechos humanos como una esencia que debiéramos desplegar, tenemos que terminar con la idea de militar los derechos humanos cuando en el año 94 lo pusimos en la Constitución. ¿A quién le pertenece? Al bien común de una nación. Los derechos humanos no son de ningún partido, no son de izquierda, no son de derecha. Y la Constitución de la Nación, que no leemos, porque no la leemos ni la sabemos, tipifica desde el año 94, con respaldo a todos los tratados internacionales, que derechos humanos en la Argentina de hoy son el pan, el techo, la salud y la educación. Más allá de lo que... Recordando siempre los derechos humanos que fueron profanados en el pasado, nosotros no nos podemos hacerlo distraídos con los pendientes del presente. Claro. Y con la riqueza en abundancia material, pero la pobreza espiritual de los liderazgos que tenemos en nuestra sociedad, nosotros lo estamos profanando hoy. Porque el dinero que necesitas para cumplir con esa mínima, pero mínima, línea de la decencia, esa plata se está robando. No es que no la tenemos. Ahora, cuando yo te dije, te presenté hoy, te dije que nos cruzábamos en los aeropuertos. Sí. Vos conocés el país de punta a punta y lo visitaste y lo caminaste permanentemente. Todo lo que pueda. ¿Vos no te pasa esa sensación cuando viajás por la Argentina y decís, ¿cómo puede ser que alguien revuelva la basura con este país? Es ilógico. Bueno, no solamente que es ilógico, sino que nos anestesiamos, nos acostumbramos y encima, de alguna manera, negamos que la riqueza de este país, natural, no se ve acompañada con la capacidad que nosotros tenemos de dar las herramientas para vivir con dignidad. Vos pensás que nuestros abuelos inmigrantes cuando llegaron, la Argentina los salvó, ¿sabes por qué? Porque les enseñó a trabajar y les dio una posibilidad de ganarse el pan con su propio esfuerzo. La ley de tierra, un lote. Bueno, entonces lo que digo, con la extensión del país que nosotros tenemos, ¿por qué no lo podemos volver, como decía Alberti, gobernar y poblar? ¿Por qué no podemos volver a colonizar nuestra tierra para que cada uno tenga la posibilidad de la dignidad de su trabajo? ¿O esta tierra no te da pan? Sergio, una pregunta, ¿qué pasó con la Villa 31? Que Macri dijo que iba a hacerle calles, dirección, iban a pagar impuestos, Sí, los iba a dignificar. hay un plan de urbanización. ¿Y qué pasó? Y eso lo que está pasando, que ahora por suerte se está revirtiendo, es que la Villa 31 fue durante estos 10 años un enclave del gobierno nacional en el medio de la ciudad para una disputa entre dos gobiernos, cuando en realidad lo que tenemos que ocuparnos es de la gente. ¿Y qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que cuando los dos gobiernos, el nacional y de la ciudad, se pongan de acuerdo, que es lo que debieran hacer, en lugar de estar trayendo material y permitiendo construcciones del tipo de las que hay hoy en la Villa 31... Se van a derrumbar un día. Bueno, lo que hay que hacer es urbanizar, hay que escriturar, no hay que permitir que haya gente que construya y alquile, sino que hay que permitir que cada familia tenga un título y viva dignamente. Hace falta dar servicios y hace falta integrarlo a la urbanidad de la ciudad. Yo lo escuché a Mauricio hace 10 años. Todavía no pasó nada. Cuando lleguemos a tener un gobierno nacional que conviva con uno de la ciudad, lo vas a resolver. Vamos a resolver ahora la autopista Ilía. Yo te diría que deberíamos resolver la vida de la gente. Yo cuando pasé el otro día pagué, digo, pensé que estoy pagando para que me maten de un piedrazo. Es insólito. Es insólito, por eso vuelvo a insistirte, que en los países normales, uno es de un partido cuando está en una elección con un candidato, pero después gobierna para toda la gente cuando está en el cargo. Y eso es lo que nosotros todavía no hicimos. Entonces me parece que acá nosotros le debemos a la gente una civilidad política que no hemos desplegado. Lo que pasa es que al ciudadano común como yo y como ellos, estas tiranteses de que si se odian Cristina y Mauricio y se odia, ¿cómo era el intendente de hoy? Curto no cumple, pero no le cumple a la gente. Y somos perjudicados nosotros. Y la gente de la Villa 31 que un día se va a derrumbar 5 pisos, y eso también son derechos humanos, los chicos que van a quedar aplastados abajo. No tengo ninguna duda, y creo que es una obligación que todos tenemos. ¿Quién va a ser responsable cuando se derrumbe una casa de esas? Todos. ¿Macri o Cristina o quién? La jurisdicción de Cristina, pero el responsable va a ser de todos.
Claro, y ahí vamos a llorar y vamos a decir, yo se lo hice. Eso es terrible. Bueno, ahora que tengo tiempo, explícame la cábala. Vamos a empezar, lo voy a invitar varias veces, Sergio, porque se habló mucho de la cábala cuando lo dijo Madonna, pero la cábala es un poco más vieja que Madonna. Sí. Sí, la cábala en realidad surge de la mística judía a través del concepto de Kabbalah, que es recepción, es lo recibido. ¿Y qué dimensión tiene esto de lo recibido en la mística? No solo la judía, te diría en el sentido de cualquier tradición mística, ¿no? Es el comienzo de las tradiciones místicas. Es claro, que es la posibilidad de que uno se conecte con el origen, con lo trascendente, con el misterio, sin intermediación. Directamente. Y ahí es donde uno dice, Kabbalah, lo recibido, es aquello que yo me conecto con la energía y con la trascendencia sin necesidad de intermediación. Esta sensación que parece metafísica, esotérica, es muy humana, muy de nosotros. Nosotros tenemos una especie de radar o de sensibilidad de ponernos en conexión cuando nosotros recibimos algo que no siempre podemos explicar, pero que nos hace ese flash, esa especie de insight. Sí, señor. Es inherente al ser humano. Inherente al ser humano, que es un ser justamente espiritual más allá de cualquier religión y confesión. Para explicárselo de manera más sencilla a la gente, por ejemplo, nosotros estamos en una montaña, en un paisaje, ahí hay Kabbalah. Claro. Porque vos ahí recibís lo inefable, de lo majestuoso, ¿no? De lo grande que nos atraviesa todo. Yo a veces a la gente le explico, yo soy apasionado, aunque soy un poco neófito en esto, que a veces vos estás sentado en la playa y ves que una hormiga te pasa por arriba de la mano y no te das cuenta que vos estás arriba de la mano de alguien. Tal cual. Eso es la Kabbalah. Tal cual. Es el no creerse... tomar dimensión de lo que somos en el universo y también del poder que tenemos con respecto al universo. Tal cual, es mirar el cielo y darnos cuenta de la dimensión de lo infinito, porque nosotros perdemos dimensión de lo infinito. Sí. Al estar encerrados en cemento y vivir con la luz artificial, en lugar de estar conectados con la naturaleza y vivir la luz natural, perdemos dimensión de nuestras proporciones y al mismo tiempo de nuestras conexiones. Pero a su vez, gracias a la computadora, magnificamos nuestra existencia pensando que tenemos un cerebro superdotado porque enchufamos la laptop. Sí, pero a veces estamos de alguna manera súper informados pero no conectados. Ahí está. A veces estamos siempre online pero no estamos de alguna manera comunicados ni mucho menos vinculados. Me parece que todo eso hay que volver como a repensarlo, donde la tecnología es un medio y no es un fin, y lo que no puede hacer es alienarnos, ¿no? No, por supuesto, y darse cuenta que la tecnología, sin el hombre que la enchufa, y también, como yo le decía en la radio, ¿qué pasa el día? Porque las grandes potencias tenían la bomba atómica, ¿no? Ahora tienen la computadora. Un día te sacan el circuito y quedamos todos desconectados volando en la estratosfera. Claro, quizás ahí nos conectemos con nosotros mismos, que es uno de los principios de la Kabbalah, que uno no llega a Dios sino a través del reencuentro con uno mismo, que es el insumo más, te diría, necesario que todos tenemos y del que estamos a veces más separados, ¿no? ¿Y cómo podemos ser? Porque hubo una historia en una época mística de la Argentina donde la gente hablaba de esto, ¿no? Y era maravilloso. Con errores, ¿no? Sí. Salían las cartas de la Kabbalah, la carta de los ángeles, los angelólogos. Sí, sí, no. Pero que no se puede empezar de nuevo, no se puede retornar al adentro. Claro. Lo primero que necesitamos es la acción de la reflexión, que no la practicamos. Y la contemplación. Entonces vos justamente un acto reflexivo es un acto de conciencia. En general los argentinos son bastante inconscientes. Somos hormonales, pasionales, reactivos, catárticos, inconsistentes. Y lo que vos decís de la Kabbalah requiere disciplina, requiere constancia, requiere contemplación, meditación y fundamentalmente humildad. Que es maravilloso además cuando uno practica, no tiene nada aburrido, ¿eh? No, al es contrario. mucho mejor que lo otro. Ahora, nosotros todo esto que tenemos de malo, ¿es genética o es por falta de ejercitación o porque nos incentivan a hacer así? Yo creo que tiene que ver con la cultura. Te diría que hay una dimensión en la cual nosotros, la cultura es una herramienta en nuestro trabajo, así como la agricultura trabaja la tierra. Lo humano o ser humanos es un trabajo cultural. ¿Por qué? Porque que seamos humanos siempre está por verse. Claro. Esa es la diferencia entre el mamífero sofisticado que somos y el ser humano que tenemos que llegar a ser. Porque vos pensás que los animales se manejan por el instinto. Obvio. Sin embargo, los seres humanos podemos degradarnos a menos que animales, porque hacemos cosas que ni siquiera las bestias hacen. Claro. Entonces tenés o el potencial de expansión, desplegar la humanidad,
o el peligro de la degradación del humano. Y eso va a depender de lo que yo llamo espiritualidad, que es el campo energético de desplegar lo humano que queremos ser. Ahora, esto parece mucho más difícil que inaugurar un estadio, ¿no? Porque claro, creo que yo estoy convencido que la solución de los seres, bueno, nosotros decimos los argentinos como si fuéramos una raza como los pigmeos, ¿no? Y nosotros somos igual a la demás gente, mal acostumbrados. Tal cual, porque no respetamos la ley. Exactamente. No respetamos la ley. Yo siempre explico esto sobre todo a los chicos. Digo, ¿ustedes piensan que, por ejemplo, los alemanes tienen un gen particular por el cual no tiran papeles en la calle? No. Ahora, lo que pasa es que una vez iba un papá con su nene en el auto y tiró un papel. Lo paró un policía y le hizo la multa. Y el papá no lo pudo ni arreglar, ni pudo dejar de pagar la multa porque si no le renovaban el registro, no podía pagarlo. Pagó. Resulta que ese chico que estaba atrás, que vio que pasó ese papá, ya el día que le toca manejar, vio que le pusieron un límite al padre. El nieto del primero que tiró los papeles, que es el hijo del segundo que estaba manejando, no puede concebir ser alemán y tirar papeles. Bueno, a mí me gustan los autos como a vos. Sí. Toda la vida se dijo que el Mercedes, el BM y el Volkswagen eran los mejores autos del mundo. No, los tuvieron alemanes. Entonces, cuando había que cambiarle la cubierta, se la cambiaban. Cuando había que cambiar pastillas de freno, se la cambiaban. Cuando había que cambiar el aceite, se lo cambiaban. Por eso duraron 100 años. Cuando el Volkswagen llega a la Argentina, el mecánico argentino dice, ponle un carburador de Gordini que anda igual. Y duraron 10 días. Enseguida se empezaron a destruir, se quedaron por la calle, descontrolaron las correas. Esto tiene que ver con una disciplina de vida, ¿no? Una disciplina, te diría, sobre lo social y lo colectivo, porque a veces cuando se trata de lo personal e individual, nosotros somos bastante más coherentes y consistentes con nuestros intereses. Nosotros tenemos una debilidad en términos de los principios. Antes que se vaya el tiempo, quiero saber, Sergio, ¿qué opinás sobre el tema AMIA? Que estamos sin respuesta. Y al contrario, volvemos a la Argentina. Parece que los victimarios son víctimas, como siempre, ¿no? El tipo que entra a tu casa, te viola, te mata a la familia, termina, pero vos lo viste que fue él. Entonces, ¿qué está pasando? Lamentablemente 20 años, sumado al tema de este memorándum inadmisible de la firma de un tratado con Irán. La causa tiene consistencia suficiente para tratar la conexión local que existió y la conexión internacional donde están imputados funcionarios de Irán. Esperemos justamente, ¿no?, que haya decisión política y conciencia cívica, que no podemos seguir esperando algo que ya está aprobado en el expediente y que por el momento no se hace justicia y que es una deuda que tenemos no para las víctimas solamente, ni sus familias, ni mucho menos la comunidad judía, sino para toda la sociedad argentina. Obvio. Seguiremos luchando y trabajando para que haya memoria y justicia. Nos olvidamos de la Embajada de Israel y la AMIA, ¿no? Sí, porque siempre se toma la AMIA y nos olvidamos del desastre de la Embajada de Israel. Las dos cosas, y te diría que lamentablemente Buenos Aires fue la capital del inicio de una nueva manera de guerra en el mundo, ¿no? Nos tocó a nosotros en Buenos Aires, pero después sucedieron en otros lugares del mundo. La única diferencia es que en los otros lugares del mundo los agarraron y nosotros todavía lo estamos buscando. ¿Cómo se llamaba el policía que vendió la camioneta, que estuvo preso y ahora lo procesó? Tejeldín. Resulta que este sinvergüenza... Sí, era policía, era un desarmador. Bueno, un desarmador. Trabajaba con la policía. Este sinvergüenza que estudió abogacía, que le pagamos nosotros con los impuestos. Bueno, este sinvergüenza, cuando sucedió lo de mi casa, salió en el programa de Mauro Viale diciendo que a él le dura 24 horas. Estos pibes los saco en 24 horas de la cárcel, a los chorros. Yo enseguida lo saco porque por la ley no sé. Entonces, el otro día lo llamé al aire y le dije, así que va a juicio de nuevo. Bueno, Dios quiera que esta vez lo condenen en serio y que quede pegado, quede preso. ¿Pero por qué? Porque usted es un sacapreso y usted es más delincuente por el hecho de andar diciendo en televisión que a un tipo que viola a una familia lo sacan 24 horas que por las culpas que le pueden echar por otras cosas que usted las puede dudar. Pero no se puede mandar ese mensaje. O sea, un tipo que manda el mensaje que a un chorro lo sacan 24 horas, sospechalo, mandarlo a juicio y condenarlo. Tiene que haber condenados. Lamentablemente se corrió el eje. Yo vuelvo a insistir sobre la diferencia entre las garantías que todos tienen que tener y un garantismo, además por la ineficiencia de no querer asumir la estructura que la justicia tiene que tener. Porque vos no te olvides que acá hay muchos que salen, entre otras cosas,
porque la justicia no tiene ni los elementos, ni tiene los recursos, ni el presupuesto, ni tampoco en la Argentina tenemos las cárceles suficientes para que los que tienen que estar adentro estén adentro y no sueltos. Y lo ideal no sería hacer más cárceles, sería educar más y no tener tanto preso. Lo que pasa, ¿no? Esto es lo mismo que hablamos antes. Estas son las cosas que son políticamente incorrectas decir. Y está bien, pero las tenemos que asumir. Nadie quiere cárceles. Lo que nosotros queremos es que no haya delincuencia. Claro, porque después tarde. Bien, viste, que un tipo vaya preso después que mató a tu hijo no sirve. Perfecto, pero ¿sabes lo que pasa, Babi? Que hasta que eso suceda, que es un proceso, además de educativo, que yo sé que lleva tiempo y eso no te gusta, hay una decisión política de que se cumpla con la ley y que se ponga la gente donde tiene que estar. Mientras tanto, nosotros tenemos que cuidar de la gente. Y eso significa que no puede dar lo mismo un delincuente que un ciudadano que no lo es. ¿Lo ves bien el futuro? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Mucha gente me lo está diciendo. Mucha gente me dice, viene un futuro maravilloso para la Argentina. Muy bien, si nos hacemos cargo que el futuro, vuelvo a lo que decíamos antes, no es el destino, porque el destino es lo que va a suceder y no podemos manejar, pero el futuro es lo que vamos a hacer y empecemos hoy. Bueno, tenemos todavía un rato más de tiempo, ¿no? ¿Te puedo seguir haciendo algunas preguntas? ¿Me debes el libro de la Cábala? No, me encanta hablar con vos. Viene el libro de la Cábala. No, pero Sergio, me encanta hablar con vos y me encanta hablar de esto. ¿Sabés por qué? Cuando me dicen, viene Sergio, vos sos del PRO, tenés un cargo, digo, pero a mí mucho no me gusta hablar de política, porque hablar de política es... ¿Viste? Es como discutir una discusión bizantina. Siempre terminamos, si yo estoy a favor o vos en contra. Pero estamos hablando desde lo social. Sin duda. Y es maravilloso lo social porque estamos tratando de buscar soluciones, no nombres, sino soluciones. Y además, no señalar culpables, sino estar hablando de nosotros, culpables para hacernos cargo. Hablar no de otros, sino de nosotros y hacernos cargo de lo que somos y no flagelarnos, sino repararnos, mejorar. A pesar de todo lo que pasó, ¿lo seguiste viendo, Bloomberg? Sí, me crucé con él varias veces y te diría, volviendo a lo que decías antes, que me interesa asumirlo, ¿no? Pues es que yo vivo el tema de la política partidaria como una oportunidad, no para tener razón, sino para razonar con otros. Porque nosotros necesitamos razonar con otros, no tener razón. Sé que a veces a mí me pasa que yo digo, política no, porque me suena sucia, pero alguien lo tiene que hacer. Y a veces me dan ganas de militar, pero qué lindo poder hacer algo de verdad. Es lo que pasa, nosotros necesitamos generar para la próxima generación de la política. Aparte, no te olvides, acá nosotros no tuvimos reposición de stock. No, son todos lo mismo. Bueno, necesitamos reposición de stock, hermano. Claro, por eso te decía que no esperemos una abeja reina. Yo no estoy esperando nada. No, digo, esto es más que la política que va por el poder funciona como la física. Si no ocupás el espacio, lo ocupan otros. Y durante el año 2002, que salimos a decir todo lo que dijimos, que te quiero recordar que cuando batimos las cacerolas, para que no tenga ninguna lectura partidaria de quien gobierna ahora, porque nosotros no quiero hacer memoria de 200 años, me alcanza con 12 que ya los olvidamos. Con 4. Los 12 los olvidamos. Sí, acá con 4. ¿Sabes lo que nosotros gritamos con la cacerola? Reforma política ya, seguimos votando con la lista sábana. El hambre, lo más urgente, lo votamos una sola vez. Acceso a la información, no tenés cómo. O sea, no se cumplió nada. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros somos, los argentinos, desde el punto de vista cívico, somos rumiantes, con cerebro de 4 cavidades. Nosotros, a la medida que nos vuelve a crecer el pastito donde nosotros estamos, nos olvidamos absolutamente todo. Porque un día salimos toda la calle porque nos pusieron un corralito. Nos sacaron el corralito, somos los mismos animalitos. No tenemos disciplina para hacer los cambios profundos que necesitamos. Bueno, el primer cambio es meternos y comprometernos. El perro, vos hace pis acá, hace caca acá, come acá y toma agua acá. Le cortás la cadena, hace pis acá, hace caca acá, toma agua acá. Es así. Tenemos que saber, en teatro te enseñan que hay 3 espacios. Yo conmigo, vos y yo y el universo. La gente tiene que aprender que hay un universo después de nosotros dos. O sea, tiene que saber que todo es de ellos y no nada más que vos y yo y el partido del Mundial a ver si gana Messi. Ese es el problema. Eso es lo que yo le trato de explicar hace 30 años a la gente. Y volver a recuperar lo público como algo de todos. Porque nosotros confundimos lo público como que es de los gobiernos y de los políticos. Y lo público es de todos nosotros. Bueno, es como Canal 7. Ese es el mejor ejemplo del argentino. Canal 7 es el canal del gobierno de turno. No, Canal 7 es de todos. Podés entrar vos, entrar yo. De todo, porque cuando nosotros nos ocupemos de lo público como de todos, ¿sabés qué? Le vamos a hacer lugar a los que están afuera. ¿Le tenés fe no a Macri es buen tipo, al PRO? ¿Bien? Sí. Yo estoy muy contento y muy agradecido por ser un espacio plural que me permitió, sin ningún antecedente en la política partidaria, participar y poder ocupar
un lugar, te diría, de representación, pero fundamentalmente creo en un cambio generacional en la política. Tenemos Macri, Massa, Scioli, ¿cómo se llama? Randazzo. Sí. Y no sé. Tenés todo el panradicalismo, tenés Cobo, tenés Wiener, tenés... Sí, son tantos que yo a veces... Claro, tenés. A mí me marea. Sanz, yo como radical estoy mareado. No te marees. Porque hay muchos que van, de ahí sale uno. Sí, esperemos, todavía te diría que es muy prematuro saberlo, pero Bueno. Lo bueno, ¿sabes qué es? Que a diferencia de la última elección, en esta hay opción. Sí, eso es lo bueno. Es muy sano. Hay opción y son todos corredores de Fórmula 1. No son estadistas, pero son todos corredores de Fórmula 1. Hay opción. Ojalá nosotros tengamos la posibilidad, con el voto de la gente, de hacerle al país lo que le hicimos a la ciudad. Bueno, Sergio, te agradezco infinitamente. Te voy a volver a invitar va a ser un para hablar honor y un más de gusto. la Cámara. ¿Te gustó? Me encantó. Viste, no te decepciones. Le mandamos absoluto. un abrazo a Alberto Juan, que es un amigo. Igualmente. Tengo un ángel que me guía.